Trataremos hoy sobre los trastornos hidroelectrolíticos. Comenzamos viendo las anormalidades del volumen, que se dividen en dos: la llamada depresión de volumen, que también se conoce como hipovolemia, y lo contrario, que es la hipervolemia. Aquí tenemos los mecanismos de producción de una hipovolemia, que son 5. Pérdida de sal por vía renal, pérdida de sal por vía gastrointestinal, pérdida de sal por la piel, redistribución del volumen, que eso también se conoce como formación de un tercer espacio, y pérdida de agua. Con respecto al primer mecanismo, las causas de pérdidas de sal por la vía renal son las siguientes, entre otras: la enfermedad túbulo-intersticial, la deficiencia de mineralocorticoides, como por ejemplo la enfermedad de Addison, en la cual sabemos que hay una deficiencia de aldosterona, la diuresis osmótica endógena, producida por ejemplo por una glucosuria, y los diuréticos. Con respecto a las causas de pérdida de sal por la vía gastrointestinal, las causas más comunes son vómitos y diarrea. Una causa menos común son fístulas enterocutáneas. La mayoría de estas fístulas son posoperatorias. En estos casos de que exista pérdida de sal por la vía gastrointestinal, se produce una respuesta renal que conserva sodio y agua. Con respecto a las causas de pérdida de sal por la piel, las causas importantes son las quemaduras y la descamación. Ejemplos de descamación: tenemos la dermatitis atópica, la psoriasis, radioterapia, déficit de ciertas vitaminas, contacto con algunos productos y otros. Es raro que sea de importancia clínica la pérdida de sal por medio de la sudoración, pero de todas maneras lo mencionamos como una posible causa. En estos casos de pérdida de sal por la piel, igual que cuando se pierde por la vía gastrointestinal, se da una respuesta renal conservadora de sodio y de agua, siempre y cuando la pérdida de sal sea importante. Esta respuesta renal es una respuesta compensatoria. Las causas de redistribución de volumen, es decir, de formación de un tercer espacio. Tenemos el aumento en la permeabilidad vascular. En ese caso, el volumen se pierde hacia el espacio intersticial. Pérdida de volumen hacia espacios compartimentalizados temporalmente, de los cuales el líquido no puede ser removilizado rápidamente, como hacia retroperitoneo, en caso de pancreatitis, o hacia asas de intestino obstruido. Otra forma es la acumulación de sangre o edema en áreas de trauma. En todos estos casos, también los riñones responden reteniendo sodio y agua en forma compensadora. En este caso también es muy importante que puede eventualmente regresarse el volumen que se ha acumulado en el tercer espacio a la circulación y producir una sobrecarga. Finalmente tenemos las causas de pérdida de agua. Aquí tenemos la diabetes insípida, en la cual hay una deficiencia de la hormona antidiurética, o bien
no hay, por alguna razón, efecto de la misma. También tenemos el aumento de pérdida insensible de agua que se puede producir por quemaduras, por fiebre, por taquipnea, por sudoración o en caso de intubación. En estos casos se produce una hipernatremia, lo que constituye el mayor problema. Es decir, que lo más importante en estos casos es la hipernatremia que la propia hipovolemia. Ahora vamos a hablar de lo contrario, que es la hipervolemia. Se refiere a una expansión del líquido extracelular, usualmente con aumento de líquido intersticial, es decir, edema, con o sin aumento de volumen intravascular. El sodio corporal total está aumentado y los mecanismos de excreción renal de sodio son inadecuados para proteger contra la acumulación de exceso de sodio. El caso más obvio de hipervolemia es la retención de sodio con excreción renal inadecuada por una insuficiencia renal aguda con anuria. Anuria quiere decir menos de 50 a 100 ml de orina por día y con ingestión de sal y agua continuada. En este caso hay aumento del volumen intravascular. Otros casos de hipervolemia se producen por una redistribución. Así tenemos cuando la presión oncótica plasmática está disminuida por pérdida de albúmina. Ejemplo, en un síndrome nefrótico en que la albúmina se pierde abundantemente con la orina. Y en el caso de una enteropatía perdedora de proteína donde la albúmina se pierde por las heces. También tenemos cuando la presión oncótica plasmática está disminuida por una disminución de la síntesis de albúmina en el hígado. Esto puede ser producido, por ejemplo, en casos de cirrosis. Cuando hay presión oncótica plasmática disminuida, el líquido se mueve de vasos sanguíneos al espacio intersticial, por lo que el volumen intravascular disminuye y disminuye la perfusión renal, con la consecuente retención de sodio. Este sodio retenido se distribuirá desproporcionadamente hacia el espacio intersticial, produciendo edema. Cuando la permeabilidad vascular está aumentada, también se puede producir hipervolemia. Ejemplo, cuando hay una reacción alérgica severa o en casos de vasculitis. En este caso, el volumen intravascular también disminuye, ya que se pierde al intersticio. Como ven, hay casos de hipervolemia en que el volumen intravascular está aumentado, pero hay otros casos en que está disminuido. Una vez que hemos hablado de las alteraciones del volumen, vamos a pasar a ver ahora las anormalidades de la tonicidad, que se dividen en hipertonicidad, que en la mayor parte de casos se refiere a una hipernatremia, un aumento de la concentración de sodio en el plasma de la sangre, y lo contrario, que es una hiponatremia. Hablando de lo primero, la hipertonicidad. Esta se puede producir por un exceso relativo de sodio, de glucosa, de ambas cosas, es decir, sodio más glucosa, de alcohol y de urea. Las más importantes son las que se producen por un exceso relativo de sodio. Y en ese caso se produce un aumento de la concentración de sodio en el plasma de la sangre que se conoce como hipernatremia. El aumento de la concentración de sodio en el plasma, es decir, hipernatremia, se puede producir a su vez por ingestión de sodio hipertónico, pérdida de agua,
ingestión de sodio hipertónico más pérdida de agua, es decir, los dos mecanismos anteriores combinados, y pérdida de sodio y agua con proporcionalmente más pérdida de agua. Veamos el primer caso, ingestión de sodio hipertónico. Usualmente se produce cuando se administra una solución de bicarbonato de sodio concentrada para tratar la acidosis metabólica severa, y particularmente eso ocurre durante la resucitación cardiopulmonar. Menos frecuentemente se produce por administración de sulfato de sodio para tratar la hipercalcemia. La pérdida de agua se puede producir por pérdidas insensibles, las cuales se presentan particularmente en ancianos y en tiempo caliente. Y también tenemos la pérdida por los riñones en casos de diabetes insípida, a su vez producida por un déficit de hormona antidiurética o bien por una resistencia a su efecto, y que se manifiesta con poliuria y con polidipsia. La ingestión de sodio con pérdida de agua, es decir, los dos mecanismos anteriores combinados. Esto es raro y generalmente es inducida médicamente. Más comúnmente cuando un paciente con excreción de sal y agua fija recibe líquidos intravenosos que tienen concentraciones más altas de sodio y menos agua. La pérdida de sodio y agua con proporcionalmente más pérdida de agua. Esta es la forma más peligrosa de hiperosmolalidad. Se produce, por ejemplo, en el síndrome de coma no cetósico, hiperosmótico, hiperglucémico, conocido con la sigla de HHNK, que se da en algunas personas con diabetes mellitus.